Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Carlos Iván Cortés Peña, soy estudiante del doctorado en educación y en esta ocasión presentaré la actividad 3 que consiste en una presentación digital de las lecturas, la intervención, imaginario del cambio o cambio de lo imaginario y la intervención educativa, intervención pedagógica y educación, la mirada pedagógica. Como parte de las actividades de la materia Seminario de Intervención Educativa, en el cual nuestro asesor es el doctor Roosevelt Enrique Sánchez Carrillo. Hablar de educación es hacer mención de un sistema complejo, donde operan de manera conjunta varios engranes, quieren llamarlo de esa manera, los cuales cada uno de ellos pues tiene una función en particular. Aunado a ello, cada engrane cuenta con piezas específicas para realizar alguna actividad del mismo índole. Uno de esos engranes es la intervención educativa, que tiene la función primordial de formar estudiantes de manera integral, que les permita tener diferentes capacidades para desenvolverse en su contexto. Lo conozca o incluso lo mejor, esa es la idea, pero por medio de una serie de estrategias delimitadas y lógico concretas, y que esté en constante supervisión y evaluación de los principales actores educativos. En esta presentación hablaré sobre lo que es intervención educativa, la intervención pedagógica en su contexto general. Para dar inicio al tema es preciso identificar los conceptos de intervención educativa e intervención pedagógica. El doctor español José Manuel Turiñán menciona que la intervención educativa es la acción intencional para la realización de acciones que conducen pues al logro del desarrollo integral del educando, en donde para que ésta se dé pues es preciso contar con alguien que quiere aprender y alguien que quiere enseñar, así como pues, un lenguaje adecuado, un lenguaje en común vaya, una meta a cumplir y un contexto adecuado para que el aprendizaje pues surja, ya sea en ámbitos formales o no formales, para el educando. Por su parte, la intervención pedagógica pues es la acción intencional que desarrollamos todos en materia educativa para lograr los fines y medios educativos con un fundamento en el conocimiento de la educación y su funcionalidad del sistema pues, educativo. Cabe mencionar que ambos conceptos no son excluyentes, dado que la intervención educativa va presente en la intervención pedagógica. El docente incluso actúa con intencionalidad pedagógica, dado que busca la consecución de la meta educativa, mientras que el estudiante pues, es responsable de los cambios que se producen en él mismo, teniendo la intención de que, lógico, estos cambios se vayan produciendo. Para que el proceso educativo se dé, es preciso que ambos agentes, el educador y el educando, es decir, los docentes y los estudiantes, generen el espacio adecuado para que la intervención educativa pues, se pueda producir. Así la intervención pedagógica también busca generar hechos y decisiones pedagógicas en un espacio definido y funcional para determinar pues, las acciones. Partiendo entonces de lo anterior, se genera, lógico, pues un conocimiento de la educación, el cual tiene pues dos finalidades. La primera de carácter intrínseco, el cual se deciden en el sistema y pues, son conocidos como metas pedagógicas. Y el segundo es de carácter extrínseco, definido pues por las necesidades socioculturales que legitiman el conocimiento y que estas son las metas educativas. Con lo antes mencionado, entonces se puede decir que el conocimiento especializado es condición para que la intervención educativa, mientras que para la intervención pedagógica, lógicamente no se requiere. La intervención educativa, pues es un problema de todos. Se establece que la intervención educativa no puede estar confinada, lógicamente nada más a un aula o a una institución educativa solamente, sino que abarca más espacios y lugares, saliendo incluso del modelo básico educativo donde el profesor estudiante llegan a un solo lugar para que lógicamente se les pueda enseñar y todos puedan aprender, no importando lógico el nivel de conocimientos o el área geográfica, ubicación, etcétera, ¿no? Sin embargo, sí se requiere considerar
la educación como un acto de responsabilidad de todos, incluso hasta del Estado. De esta forma, se entiende que la familia, pues la escuela, la sociedad, el Estado, son responsables de brindar la educación adecuada a los involucrados en el proceso. Educación que no solo debe basar en hechos y conceptos, sino también que incluya valores, desarrollo humano y desarrollo personal. La pedagogía, por su parte, pues tiene que hacer la comprensión para que la educación no es suficiente generar en una persona educada o preparada, sino que sea una persona que deba aprender a relacionarse o a vivir en comunidad con otros. Es decir, debe desarrollar un sentido social y respeto a la diversidad, asumiendo una responsabilidad compartida, donde fluyen derechos y obligaciones para todos los integrantes. En consecuencia, el doctor Turiñán señala que es un objetivo básico de la pedagogía hacer comprender que la educación, entendida en su sentido pleno, no alcanza su objetivo con desarrollar una persona capaz de valerse por sí mismo y para sí mismo, sino que esa persona debe ser capaz de relacionarse con otros en un sentido social, a la diversidad y respeto de los espacios y de la convivencia. Es por ello que entonces la educación es una tarea con carácter y sentido inherente a su significado. Para abordar este punto, se especifica el alcance pedagógico de la educación, por lo que se considera que se debe educar en diferentes ámbitos, como en las dimensiones generales de intervención, las áreas culturales, entendidas como áreas de experiencia y como formas de expresión, y por último, la educación intercultural o permanente. De esta forma se pretende llegar a la formación integral, pues, de las personas, de los individuos, desarrollando no solo conocimientos, pues, sino también valores. La educación axiológica se ha vuelto incluso una pieza clave en la educación. No solo se debe formar en conocimientos, sino que el ser y el saber ser son básicos para el tipo de hombre que se pretende formar, sobre todo por los requerimientos sociales, pues, que se tienen. Esto se convierte, pues, en una necesidad imperante. Conocimientos en las áreas culturales y los conocimientos de la educación. Antes que nada, hay que puntualizar que no son lo mismo, porque el segundo determina el concepto de ámbito de educación sobre el primero. Entonces, tomando de base esa referencia, se destaca que la educación, pues, es cultura, por lo que los docentes tienen la misión de la transmisión de esta y a las nuevas generaciones, y lógicamente se pueda mantener vigente. Es importante que el docente, pues, cuente con diversos conocimientos y un nivel de aptitudes de acuerdo al área a enseñar, por lo que se requiere conocer el tema y saber enseñar el tema, lógicamente. Ante ello es importante, pues, puntualizar que la experiencia no tiene que estar peleada, si podemos llamarlo de esa manera, con sus conocimientos y habilidades pedagógicas, dado que puede ser un excelente docente, pero con escasos conocimientos en su área de especialidad, o peor tantito, tener un buen conocimiento de su área de especialidad, pero un conocimiento nulo, pues, lógico, de pedagogía. Además de lo anterior, el docente, pues, también debe conocer el contexto donde impartirá las clases, dónde se va a desenvolver en cuanto a en su ámbito educativo, dado que debe incluso conocer y participar, si se requiere, en las actividades culturales del lugar, de la región donde va a estar trabajando. Y si no participa, pues por lo menos que respete a quienes sí lo hacen. Es por ello que su currículum educativo debe ser diseñado teniendo en cuenta el lugar y a quienes va dirigido. Esto para poder ser más asertivo en el aprendizaje y llegar a las metas pedagógicas y educativas que el mismo plan de estudios está demandando. Con base en lo antes mencionado, es posible distinguir entre el conocimiento cultural y el conocimiento de la educación. En cuanto al conocimiento de las áreas culturales, es hablar de los conocimientos que cada especialista en su área, pues lógicamente ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Los conocimientos de la educación hace referencia entonces a conocimientos teóricos,
tecnológicos y prácticos que la investigación va consolidando acerca del ámbito de la realidad, pues que es la educación. Así como también se puede hablar que la intervención pedagógica es de carácter tecnoaxiológico, es decir, la educación en valores siempre marca el carácter y sentido de la educación. Esta se ejerce por medio de agentes en un área determinada del conocimiento y siempre implica una intervención técnica en un determinado ámbito de la educación. La intervención. Imaginario del cambio y cambio del imaginario. Bueno, antes de iniciar es importante definir lo que es la palabra intervención. Al hablar de intervención es hablar sobre mediar, sobre apoyar, ayudar, ya que va derivado de que al hacer una intervención, esta recibirá el significado dependiendo del contexto donde se vaya a desenvolver. Y como menciono, dependiendo de ese contexto, es como se hace la intervención. Se le da una visión específica, lógicamente, aun cuando en un intento por considerar lo más esencial, pues se debe considerar que se deja a un lado lo que son los problemas, notable en nuestra sociedad consumista, así como las novedades intercambiables, es decir, las innovaciones que se van dando, que tienden a convertirse incluso en objetos comerciales o mercantiles. La distinción entre el cambio como alteración subjetiva, es decir, actitudes, opiniones, creencias, y el cambio social, que son estructuras y significaciones de las organizaciones sociales, de los sistemas colectivos o de instituciones y valores, así como de proyectos sociopolíticos implícitos o incluso externos, ¿no? Para llegar a la intervención, pues entonces es preciso conocer de métodos y procedimientos que lo hagan funcional. Para ello se establecen los siguientes aspectos. Primero, el acto inicial de una intervención es la expresión o las necesidades de un cliente. El cliente debe ser identificado para que se puedan detectar sus necesidades, para que se pueda encontrar una respuesta a estas preguntas. ¿Quién tiene el poder de originar la intervención y permitir su desarrollo? ¿Quién se encarga y eventualmente incluso hasta paga? Y consecuentemente, ¿quién o quiénes son los intervinientes que van a incluirse en el desarrollo? Y lógicamente deberán rendir cuentas. Número 2. Estas negociaciones, que son previas, tienen como objetivo elaborar con los distintos intervinientes el contrato metodológico, es decir, un conjunto de reglas prácticas que se regirán las relaciones entre los intervinientes y lógico los clientes. 3. Se habrá de determinar en el curso de la misma fase inicial las modalidades de las indemnizaciones, de las formas de cubrir los pagos de los intervinientes. Al mismo tiempo, se tienen que precisar la naturaleza y la duración de las prestaciones correspondientes para ellos. Y por último, se procederá a la redacción, a partir de toda la información antes obtenida, de un contrato jurídico, lógicamente entre las partes. Aquí la validez de los acuerdos establecidos depende esencialmente de la dinámica que se vaya dando de la intervención. Es preciso entonces esperar que el contrato sea cuestionado periódicamente, modificado o en su defecto hasta renegociado a lo largo del desarrollo que se va haciendo y dependiendo de la progresión de la intervención que se está haciendo. Como siguiente paso, se habla de cómo se desarrolla la intervención. Para hacerlo, es preciso responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es la naturaleza y cuáles son las actividades de la empresa, su tipo de organización, sus estructuras? ¿Cómo se sitúan respectivamente en sus relaciones habituales y con respecto a la intervención, las distintas instancias de poder de una organización? Con ello es imposible determinar la duración de la intervención, debido a que depende, lógico, de muchos factores. La intervención tendrá como objeto y como efecto incluso poner a la luz procesos informales que actúan más o menos, llamémosle clandestinos, al margen de la estructura formal de la organización. Los disfuncionamientos de las comunicaciones, la ambigüedad de la información, las zonas de poder o de contrapoder incluso. Y de paso se revelarán las contraindicaciones de la lógica organizacional o entre las diferentes políticas lógico de la organización.
Será posible igualmente pues interesarse de los roles particulares de ciertos individuos que ocupan situaciones claves en la organización, que no coinciden necesariamente con las jerarquías que evidentemente tienen y con la influencia de sus psicologías personales. La presencia y los roles de los intervinientes se modularán de muy distintas maneras según los terrenos o la naturaleza de donde van resolviéndose el contexto y como tal los problemas del mismo. Puede haber en ciertos periodos incluso de la intervención cursos, sesiones de formación o de sensibilización con respecto a problemas particulares, comportamientos profesionales, formas de trabajar o de realizar las tareas pueden ser incluso observadas en la práctica y discutidas y comentadas seguida con los interesados. Incluso un registro de video puede ser de gran ayuda. Los estudios de problemas previos a la decisión pueden ser hechos, pues lógicamente consultado por las diferentes personas que viven dentro del contexto. Por último, se pone fin a la intervención, ya sea por la convención mutua de las partes o por la decisión unilateral de darle término ya sea de una parte o de otra. De todas maneras, es muy importante que la intervención debe estar delimitada en el tiempo, si no se convierte en un proceso sin precisión. Sin embargo, la institución puede dar incluso argumentos de defensa, y si alguna manifestación de espíritu crítico lo cuestiona exageradamente, pues puede incluso terminar también el mismo proceso de la intervención. Con base a lo antes expuesto, es importante mencionar que la intervención sufre hoy desafortunadamente una decadencia, tanto en las corrientes pedagógicas como las terapéuticas que han incluso inspirado su metodología. Y como tal, las expectativas se han visto frustradas pues por dos aspectos principales. Primero, la investigación-acción aporta desafortunadamente al conocimiento más una contribución baja, leve, modesta, como incluso se le llama, y más porque los procedimientos de control y de administración de la prueba, cuando han sido incluso instituidos, no pueden tener carácter de rigor y coherencia que poseen otras disciplinas por el hecho mismo de las exigencias específicas de la práctica. Y número 2, el cambio que se espera en la práctica permanente, pues desafortunadamente es incierto y por lo tanto es indefinible, fuera de los límites del campo de investigación, en el cual es considerado como el fruto de la perlaboración particular. En otras palabras, las transformaciones experimentadas, apreciadas y medidas dentro de las prácticas realizadas cuando no presentan adecuaciones satisfactorias, pues no pueden ser asimiladas a cambios de la organización o de la institución, trayendo como consecuencia pues un resultado intacto, inerte, sin ningún movimiento. Es decir, no se hizo pues algo significativo con todo el trabajo que se estaba haciendo. Se puede entonces concluir que la intervención educativa es más general que la pedagógica, pero ambas se encuentran en un carácter simbiótico, de tal forma que depende una de la otra en acorde a las finalidades y pues usos que se requieran dar, pues, lógico, en la educación, así como el papel de los actores educativos, dado que pues, no solo se puede hablar del docente estudiante, sino que ya actualmente ya se debe de aperturar ese concepto y pues dar paso a nuevas concepciones educativas. Tampoco se puede dejar de lado el papel de los valores en la educación. En la nueva escuela mexicana se les da un lugar predominante a través de la inclusión y la equidad de oportunidades, por mencionar un ejemplo. Pero la crisis de valores que tenemos actualmente puede atacarse con una intervención educativa que se desate con una intervención pedagógica. Por su parte, el camino de la intervención se da como objeto y a la vez como efecto que busca provocar o facilitar la empatía y de manera conjunta la comunicación. Lógicamente aquellos actores que no están en acorde al contexto o que están insatisfechos pues no tendrán el mismo aporte. Cuando los diferentes protagonistas de la intervención mencionan lo que debe cambiarse, hacen referencia en mayor parte que las transformaciones tienen que dar de manera radical, ya sea en las estructuras, en la estructura organizacional,
en las ideologías incluso que organizan distintos tipos de relaciones, y estos se hacen ya sea de manera local, de manera nacional o ya incluso hasta de manera internacional. Hasta aquí es mi intervención de mi presentación. Espero haya sido de gran relevancia y gran aporte. Muchas gracias por la atención. Que tengan un excelente día.